Buenas tardes. Sean bienvenidos todos al sexto ciclo de conferencias virtuales, divulgación del conocimiento, organizadas por el Departamento de Atención a la Salud y sus 6 áreas de investigación. A nombre de nuestra jefa del departamento, la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas, les doy a todos la más cordial bienvenida. El día de hoy, que es miércoles 1 de marzo, inicio de mes, nos damos cita para escuchar la primera conferencia de este ciclo que incluirá temas innovadores y de gran interés para nuestra comunidad académica. El tema del día de hoy tiene por título Conductas alimentarias en estudiantes universitarios y nuestra ponente invitada el de hoy será la doctora Irina Lazarevich. Antes de iniciar a darle la palabra a nuestra ponente, quiero recordar a nuestros asistentes la dinámica con la que hemos venido llevando a cabo esta actividad, la cual consta en que nuestra ponente expondrá su tema y al finalizar daremos algunos minutos para preguntas y respuestas. Estas preguntas ustedes podrán hacerlo únicamente a través del chat, que será nuestro canal de comunicación, y yo con mucho gusto se las haré llegar a la doctora Irina. Adicionalmente, les solicitamos atentamente mantengan cámaras y micrófonos apagados durante toda la sesión. Y bueno, una vez que han quedado claras las indicaciones, me permito presentar a nuestra invitada del día de hoy. Si me pueden colocar la pantalla, por favor. La doctora Irina Lazarevich es médico cirujano, estudió en la Escuela de Medicina de la Unión Soviética, tiene la especialidad en endocrinología, también realizada en la Unión Soviética. Ella hizo el doctorado en salud colectiva en la UAM Xochimilco. También ha sido profesora de la licenciatura en nutrición humana desde 1994 y es autora de artículos científicos en revistas internacionales y nacionales. Actualmente la doctora Irina es miembro del SNI nivel 1 de 2014 a 2020 y también se desempeña como jefa del área de investigación en ciencias básicas. Y bueno, una vez que hemos tenido la oportunidad de escuchar una breve síntesis de la trayectoria académica de la doctora Irina, vamos a darle el uso de la palabra a continuación. Bienvenida, doctora Irina. Adelante con su conferencia. Gracias. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto de estar hoy con ustedes y compartir mis conocimientos. Entonces, les voy a hablar sobre conductas alimentarias y sobre los estudios que nosotros hicimos durante los últimos 10 años con la población del primer ingreso a la UAM Xochimilco. Bueno, la creciente prevalencia de sobrepeso y obesidad a nivel mundial aumenta la necesidad de comprender mejor los factores de riesgo, tanto individuales como externos, que pueden ser modificables. Aquí en este mapa estamos viendo el aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad desde 1975 a 2014. Entonces, a mayor color azul, mayor prevalencia. Entonces, estamos viendo que el continente norteamericano es muy afectado por este problema de salud. Y aquí al lado derecho hay unas mapas de predicciones que se hicieron en el año 2005 para el año 2030, que este problema va a seguir en aumento. Y otra vez que nuestro continente en donde vivimos es uno de los más afectados por este problema. A nivel mundial, a nivel nacional, ya sabemos que también es un problema de salud pública. Entonces, desde 2012 a 2018, la prevalencia aumentó en mujeres de 73% a 76%. Yo estoy hablando sobre prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad. A lo mejor para algunos de ustedes estos datos ya son familiares, bastante familiares y conocidos. Sin embargo, yo creo que hay que resaltar este problema de salud. Y en los hombres, en los últimos años, la prevalencia aumentó de 69% a 73%. En la última encuesta de 2020, que se hizo durante nuestra época de COVID, porque ya estamos hablando, no es sobre el periodo de COVID, es toda una época, periodo largo de COVID, hicieron otra encuesta y las tendencias fueron las mismas. ¿Cuáles las mismas? Que van en aumento. Y aquí nos destacaron más
aumento de prevalencia de obesidad. Toda esta barrita indica prevalencia combinada. Aquí está sobrepeso, aquí está obesidad. Entonces estamos viendo cómo cambió obesidad en los últimos 8 años de 32% a 36%. Y en las mujeres llegó a ser 40%. Esto quiere decir que 1 de cada 4 mujeres tiene obesidad y 1 de cada 7 mujeres tiene sobrepeso y obesidad. Y lo mismo se puede decir de los hombres, la prevalencia es un poquito menor, pero también es muy alta, y lo mismo se puede decir de los adolescentes y de los niños, porque este problema se inicia desde las etapas muy tempranas. Junto con sobrepeso y obesidad hay un aumento de diabetes mellitus tipo 2 y seguirá en aumento. Aquí tenemos unas predicciones para el año 2045 que van a ir juntos. Va a ir en aumento sobrepeso y obesidad y va a ir en aumento diabetes mellitus tipo 2. Perdón. También hay otro problema de salud como el síndrome metabólico. Y síndrome metabólico se refiere al conjunto de factores de riesgo. No es una enfermedad per se, pero es conjunto de riesgo para diabetes y para enfermedades cardiovasculares, que en general la prevalencia varía entre 13 y 56% en la población general, dependiendo de la edad, dependiendo del método. Pero lo que yo quiero decir que, por ejemplo, en la población joven, porque hoy vamos a hablar sobre la población estudiantil, esta prevalencia puede llegar a 39% en personas con índice de la masa corporal mayor a 25 kilos por metro cuadrado. Bueno, entonces ya hablamos de síndrome metabólico que van a la mano en forma paralela con sobrepeso y obesidad. Bueno, la etiología de obesidad es multifactorial, entonces hay muchos factores que interactúan entre sí. No solamente hablan sobre hábitos alimentarios y actividad física, investigan otros factores tales como microbiota intestinal, por ejemplo, es muy de moda para investigar y su relación con obesidad, ¿sí? Porque es diferente en personas con obesidad. O ritmos circadianos, ¿sí? También es muy importante a qué hora consumes los alimentos. No es lo mismo consumir los alimentos en la mañana que en la noche, ¿sí? Sin embargo, lo que yo quiero decir que, según el tema de hoy, cuando hablamos de los hábitos alimentarios, hablamos de estos factores, estos dos, consumo alimentario y actividad física. Pero cuando hablamos de conductas alimentarias, abarcamos esos dos factores, ¿sí? Factores biológicos y nuestra psicología individual. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre hábitos y conductas alimentarias? Entonces, cuando hablamos de los hábitos, hábitos son patrones de conducta aprendidos, ¿sí? Los aprendemos principalmente en nuestras familias y se refiere dónde como, en qué horario como, qué alimentos selecciono, cómo los preparo. Entonces, cómo, dónde, cuándo, con quién y qué como, ¿sí? Eso se refiere a los hábitos alimentarios. En las encuestas nacionales de salud y nutrición, que ahorita yo les quiero compartir una diapositiva, en los últimos años investigaron los hábitos, evaluaron los hábitos tanto saludables como no saludables. Entonces, quiero compartirles una diapositiva sobre los hábitos no saludables. No evaluaron la cantidad de consumo, pero no lo reportaron. Entonces, por la frecuencia de consumo a nivel cotidiano, esto quiere decir que todos los días, el consumo de azúcar fue muy elevado en todas las ciudades, ¿sí? El consumo de azúcar, seguido por consumo de botanas, alimentos dulces, luego comida frita y carnes procesadas. Esto fue en la población mayor de 20 años. Cuando hicieron otra encuesta en 2020,
Entonces, hablando sobre los hábitos a nivel nacional, el consumo de azúcar fue muy elevado en todas las ciudades. Para el año 2020, en la época de COVID, también el consumo fue muy elevado a nivel nacional en todas las edades. Y lo que es interesante que en comparación con los adultos, en adolescentes el consumo cotidiano de refrescos fue muy elevado. ¿Sí? 97% de los adolescentes reportaron que consumen refrescos o bebidas azucaradas en forma cotidiana. Nosotros también evaluamos durante mucho tiempo hábitos en los alumnos universitarios y cortamos, no en forma cotidiana, como hicimos puntos de corte, pusimos a partir de 2 veces por semana, ya serán conductas de riesgo. Entonces, lo que encontramos que más de la mitad de los estudiantes consumen refrescos entre 3 y 7 veces por semana, unos 40% consumen muchas veces por semana alimentos ricos en azúcar, 30% consumen comida rápida, etc. Entonces, aunque los hábitos de alimentación son mejores en nuestros alumnos que a nivel nacional, lo que probablemente se debe al nivel educativo de nuestros alumnos, sin embargo, no son muy saludables. Y junto con los hábitos, nosotros evaluamos también conductas alimentarias. Entonces, aquí yo entro en esta diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre conductas alimentarias y hábitos alimentarios? Ya hablamos que hábitos alimentarios son patrones aprendidos, ¿sí? Son patrones que se repiten, que se vuelven un hábito, pero conductas son mucho más complicados y representan una compleja interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, factores biológicos son nuestros factores internos que se refieren al ciclo biológico del hambre y saciedad, pero factores psicológicos y factores sociales es cuando la persona come en respuesta a los factores externos, ¿sí? Y no a las señales de hambre y saciedad. Aquí tengo una diapositiva, no sé, voy a tratar de compartirles, a lo mejor va a permanecer algún tiempo aquí en la pantalla, ¿sí? Que nuestro ciclo interno es muy complicado. Es la sensación del hambre y la sensación de saciedad, que duren aproximadamente la sensación de saciedad máximo 4 horas o 5 horas. Y después aparece el hambre, sensación del hambre. ¿A qué se debe el hambre? Se debe al estómago vacío, que todo el mundo siente y sabe cuando el estómago está vacío, y se debe a la caída de la glucosa. Entonces, la persona puede sentir mareada, cansada, puede tener baja concentración, hasta puede ser o sentir muy ansiosa o nerviosa por la caída de la glucosa. Pero este círculo biológico del hambre está influido por muchos neurotransmisores y factores, pero este círculo interno de hambre y saciedad también está influido por muchas hormonas, múltiples neurotransmisores, algunos de los cuales se secretan a nivel central y otros a nivel periférico. Cuando hablamos sobre conductas alimentarias de riesgo o alteraciones de la conducta alimentaria, hay muchas conductas alimentarias de riesgo y hay muchos cuestionarios para medir conductas alimentarias de riesgo. Por ejemplo, algunos cuestionarios miden conductas restrictivas. ¿Qué quiere decir conducta restrictiva? Cuando la persona realmente come muy poco, empieza a restringir muchos alimentos, consume muy pocas calorías o hace ayunos muy prolongados, ¿sí? Eso se llama conductas restrictivas. O cuando a veces come mucho, pero sabe que comió demasiado y empieza a hacer conductas compensatorias. ¿Cuáles son las conductas compensatorias patológicas? Es hacer ejercicio en exceso. Entonces, cuando la persona hace 2 horas o más de 2 horas del ejercicio, esto se considera hacer ejercicio en exceso, ¿sí? O usar laxantes, o usar fármacos en exceso para bajar de peso, practicar ayuno prolongado. Todo esto son conductas alimentarias inapropiadas, ¿sí? Para bajar de peso. También hay conductas alimentarias de riesgo, que es alimentación con pérdida de control, cuando la persona sabe que come mucho, pero pierde por completo el control sobre la cantidad de alimentos que consume.
Y también hay unas conductas de riesgo que más que de riesgo se consideran alteración de la conducta alimentaria o disfunción de la conducta alimentaria, que se llama alimentación emocional, ¿sí? Para no confundirlas con estas conductas. ¿Qué es alimentación emocional? Es que cuando comemos en respuesta a las emociones negativas, principalmente comemos en respuesta a las emociones negativas como enojo, ansiedad, nerviosismo, estrés, cansancio, etc. Bueno, entonces aquí evaluamos algunas conductas en nuestros alumnos de primer ingreso. Por ejemplo, picar entre comidas es una conducta, no es un hábito, ¿sí? Son los alumnos que andan o personas con una bolsita de almendras, de nueces, palomitas y pican todo el tiempo, ¿sí? Cada hora, ¿sí? O cada media hora consumen algo, o dulces, ¿sí? Entonces, descubrimos que muchos participantes nos contestaron que siempre o casi siempre tienen estas conductas. 16% más 6%, 22% es mucho. ¿Sí? 1 de cada 5 personas tiene conductas de picar entre las comidas. Muchos reportaron que tienen demasiado apetito y comen en exceso. Algunos reportaron conductas de pérdida de control y hasta una pequeña cantidad, pero algunos reportaron conductas de atracones. Entonces, lo que hicimos nosotros es que nos dedicamos a la conducta alimentaria que se llama alimentación emocional. En inglés se llama emotional eating, en español dicen alimentación emocional, dicen comer emocional, conducta alimentaria emocional, hay muchos nombres, pero se refiere a lo mismo, comer en respuesta a una serie de emociones en ausencia del hambre como medio de afrontar afecto negativo. Estas conductas fueron investigadas desde hace 30 años y se sabe que muchas personas cuando están deprimidos comen menos, pero también muchas personas cuando están mal comen más. Entonces, en la clasificación americana de enfermedades psiquiátricas, se llama American Psychiatric Association, hay un manual diagnóstico. Allá clasifican la depresión en 2 tipos. La depresión melancólica, cuando la persona deprimida pierde el apetito, pierde el hambre. Y depresión atípica, cuando la persona bajo las condiciones del estrés o depresión aumenta el hambre. ¿Sí? Y se hizo un metaanálisis, ¿sí? Una revisión de muchos estudios, ¿sí? Donde se concluyó que entre 11 y 55% comen más en respuesta al estrés y de 32 a 70% comen menos en respuesta al estrés. De allá surgió estos conceptos, que hay 2 tipos de hambre. Hay hambre o apetito físico, es nuestro círculo de 4 o 5 horas, ¿sí? Es nuestro círculo de hambre y saciedad. Y hay apetito emocional, ¿sí? Y este apetito emocional puede llevar a que comemos en exceso. Surge un círculo, ¿sí? El estímulo es ansiedad, emociones negativas, pensamientos negativos, vacío, aburrimiento, una respuesta que consiste en sobreingesta de alimentos ricos en carbohidratos y grasas, ¿sí? Que se llama comfort food o comida confortable. Entonces, este tipo de comida nos hace sentir bien, pero sentir bien a corto plazo. ¿Por qué? Porque el azúcar aumenta la liberación de ciertos neurotransmisores a nivel cerebral, como serotonina o dopamina. Pero después viene la culpa, otra vez la persona se siente mal y se inicia este círculo vicioso que en muchas ocasiones es difícil de romper. ¿Cómo se manifiesta alimentación emocional? Ya hablamos que existe la conducta de picoteo. Entonces, esta conducta de picoteo que consumen muy frecuente los alimentos en cantidades muy pequeñas, ¿sí? Se relaciona con la alimentación emocional. Tener antojos o ganas de a consumir ciertos alimentos. Ya les dije,
comfort food, comida rica en hidratos de carbono o grasas, o chocolate, por ejemplo, ¿sí? Aumento de velocidad de consumo, no poder parar de comer, ¿sí? Entonces, conductas acompañadas de pérdida de control. ¿Y a dónde pueden llevar estas conductas? Al desarrollo de realmente unas enfermedades que se llaman trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? O al aumento del peso corporal. Entonces, yo quiero decir que realmente alimentación emocional no es una enfermedad, es una conducta subclínica, ¿sí? Pero es una conducta de riesgo que a largo plazo puede llevar al aumento de peso, ¿sí? O al desarrollo de un trastorno alimentario. Y si nosotros de vez en cuando comemos en respuesta a las emociones, no pasa nada. Pero si practicamos estas conductas en forma muy frecuente, entonces estas conductas subclínicas ya deberían ser atendidas desde las etapas muy tempranas. Alimentación emocional puede acompañar problemas de salud, tanto físicos como psicológicos. Por ejemplo, cuando tenemos fluctuaciones del peso, arriba, abajo, bajo, subo, 2 kilos, 3 kilos, bajo, otra vez subo, 5 kilos, bajo, otra vez subo. Entonces hay que pensar que detrás de todas esas fluctuaciones de peso hay alimentación emocional. ¿Sí? Cuando se interrumpen programas de pérdida de peso, las personas que restringen alimentos a veces entran en una depresión dietética porque limitan las sustancias como azúcar y grasa que las hacen sentir bien, ¿sí? Que las hacen sentir bien a nivel cerebral, porque azúcar aumenta la secreción de serotonina. Entonces, a corto plazo nos hace sentir bien, pero en 2 horas viene un bajón, bajón de azúcar y bajón del ánimo. ¿Sí? Entonces, cuando se interrumpen los programas de pérdida de peso, también hay que pensar en la alimentación emocional. Cuando hay trastorno por atracones, cuando hay trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué es ansiedad generalizada? El estado de ansiedad es un estado normal que todos los seres humanos tenemos de vez en cuando, pero cuando cada rato te pones nervioso y cuando tu ansiedad es muy, muy exagerada, ¿sí? Y cuando tienes problemas de sueño y cuando esta situación dura más de 6 meses, estamos hablando sobre ansiedad general. Cuando niños muerden las uñas, cuando sudan mucho, tienen pesadillas, etc. Bueno, distimia. Distimia y trastorno depresivo mayor también frecuentemente se acompañan de alimentación emocional. El trastorno depresivo mayor, yo creo que esto está claro cuando la persona no tiene ganas de hacer cosas, no obtiene placer de la vida. Pero ¿qué es distimia? Distimia es el estado del ánimo negativo que es leve pero crónico. Entonces, esas son las personas que llamamos persona negativa, persona de mal humor, persona de mal carácter. Pero realmente detrás de este mal carácter hay distimia, hay una depresión leve pero crónica. Entonces nosotros evaluamos o validamos, más que nada, un cuestionario sobre alimentación emocional. Este cuestionario fue desarrollado en Canadá. En inglés nosotros lo ajustamos a la población estudiantil y consiste en 3 subescalas. Por ejemplo, hay preguntas, ¿utilizo los alimentos para manejar mis emociones? ¿Sí? Cuando estoy molesto conmigo mismo, ¿cómo? Cuando estoy ansioso, ¿cómo? Cuando estoy estresado, ¿cómo? Cuando estoy cansado, ¿cómo? Y hay una escala de respuestas de 1 a 5, esto es la escala de Likert, desde nunca o casi nunca, después sigue a veces, después frecuentemente y después siempre o casi siempre. ¿Sí? Entonces se calcula el puntaje y a mayor puntaje, mayor problema con la alimentación. Y, por ejemplo, hay una subescala que forma parte de la misma escala, donde se evalúa manejo de emociones, manejo del estrés, manejo de problemas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que igual las personas contestan hay 5 opciones de respuestas y yo pienso que esta subescala también es muy útil tanto para
participantes como para evaluadores, para ver dónde es el problema y en qué se puede ayudar, ¿sí? Con el manejo de emociones en general y con manejo en la alimentación en particular. Cuando aplicamos este cuestionario a nuestros alumnos, que fueron alumnos de primer año del estudio del tronco interdivisional, los resultados fueron los siguientes, que 38% contestaron que sí pueden comer en respuesta a las emociones. Entonces obtuvieron puntajes muy altos en alimentación emocional, de los cuales las mujeres tienen esta conducta más frecuente que los hombres. Entonces, de los cuales, bueno, del total de las personas que contestaron, 41% fueron mujeres y 19% fueron los hombres. Cuando nosotros evaluamos esta conducta emocional, alimentación emocional, en relación con depresión y con índice de la masa corporal, lo que encontramos que los síntomas depresivos se asociaron con mayor índice de la masa corporal y que los síntomas depresivos se asociaron con alimentación emocional y que la alimentación emocional a su vez se asoció con mayor índice de la masa corporal. Y cuando se hizo un análisis estadístico para medir la variable mediadora, se encontró que la alimentación emocional fue variable mediadora entre depresión e índice de la masa corporal. Es decir, que primero van síntomas depresivos, después sigue alimentación emocional, muchas personas empiezan a comer en respuesta a este estado del ánimo negativo, y esto da como resultado aumento del índice de la masa corporal. Cuando evaluamos alimentación emocional en relación a elección de ciertos alimentos en una muestra de 1.147 alumnos, lo que encontramos que la alimentación emocional se asoció con ingesta de comida azucarada, con la ingestión de bebidas azucaradas, con la ingesta de comida rápida y comida con frituras, comida frita en mayor cantidad. Entonces, no solamente comen mayor cantidad de alimentos, las personas con alimentación emocional, es decir, nuestros alumnos, consumen alimentos no saludables o no recomendables. Bueno, esto es en las mujeres. Entonces pensábamos, ¿y qué va a pasar con los hombres? A lo mejor solamente las mujeres comen en respuesta a las emociones. Entonces tenemos un artículo que ya lo vamos a enviar, donde seleccionamos la muestra de los hombres específicamente y empezamos a evaluar lo mismo en los hombres, ¿sí? En 764 hombres. Y encontramos casi lo mismo. Pero ¿cuál fue la diferencia? Les voy a explicar. En los hombres, los síntomas depresivos se asociaron en forma significativa con la alimentación emocional. También los síntomas depresivos se asociaron con mayor consumo de alimentos dulces, ¿sí? Pero también el consumo de alcohol se asoció con alimentación emocional, ¿sí? Y alimentación emocional a su vez se asoció con consumo de alimentos dulces. Lo que yo quiero decir que aquí hay consumo de alcohol por cantidad de copas que consumen por ocasión. Entonces, aquí hay grupo de 3, 4 copas por ocasión, 5, 6 copas por ocasión, 7 o más copas por ocasión. Entonces, a mayor consumo de alcohol, ¿sí? Aquí se aumenta el coeficiente. Eso se llama coeficiente beta, ¿sí? Se aumenta el coeficiente. Mayor puntaje de alimentación emocional. Entonces, ¿a qué voy? Que todas esas conductas no saludables, tanto como consumo de alcohol en exceso, alimentación emocional, sí están relacionadas entre sí, ¿sí? Y están relacionados con síntomas depresivos. Cuando investigamos otras conductas alimentarias que se llaman conductas de pérdida de control sobre la cantidad de alimentos, pues fue lo mismo.
Síntomas depresivos se relacionaron con conductas de pérdida de control. Estas a su vez se relacionaron con mayor consumo de alimentos dulces. Síntomas depresivos se relacionaron con mayor consumo de alimentos dulces y a mayor cantidad de alcohol por ocasión, mayor puntaje de esta alteración en la conducta alimentaria. ¿Sí? En los hombres. Entonces, lo que quiero decir que tanto hombres como mujeres tienen esas conductas alimentarias. Es un cuadro, pero como que tardamos mucho, yo creo que este cuadro no lo voy a pasar porque realmente es lo mismo, son conductas de pérdida de control con otra muestra, entonces aquí tanto en los hombres como en las mujeres, las conductas de pérdida de control como me siento fuera de control cuando como, es difícil parar de comer aunque me siento lleno, es difícil controlar la cantidad que como, sí se asociaron principalmente con mayor consumo de comida azucarada, con síntomas de depresión y con mayor índice de la masa corporal. Entonces prácticamente esto fue lo mismo, aunque el estudio fue con otra muestra. Cuando nosotros evaluamos conductas alimentarias de riesgo, y esto fue otro cuestionario, ya no fue alimentación emocional, fueron conductas restrictivas y conductas alimentarias, conductas compensatorias inapropiadas para bajar de peso. ¿Sí? Es un cuestionario de Claudia Uniquel que se usa ampliamente en México en las encuestas de salud y nutrición. Entonces se aplicó este cuestionario a los alumnos de nuestra unidad Xochimilco y encontramos lo siguiente, que conductas alimentarias de riesgo en las mujeres se asociaron igual con síntomas de depresión, con el tratamiento psicológico previo. También se asociaron en las mujeres con consumo de alcohol, fíjense, es lo mismo, ¿sí? Consumo de 4 o más copas por ocasión. Se asociaron con consumo de drogas ilícitas y se asociaron con mayor índice de la masa corporal en el grupo de mujeres. Vamos a ver qué pasa en el grupo de los hombres. En los hombres, las conductas alimentarias de riesgo se asociaron con síntomas de depresión, con tratamiento psicológico previo y con mayor índice de la masa corporal. ¿Sí? Bueno, también aquí Concepción Díaz de León Vázquez, ella estudió en posgrado, en el doctorado en la UAM Xochimilco, y ella desarrolló una escala para medir las conductas alimentarias de riesgo específicamente en los hombres, porque realmente hombres y mujeres ven su cuerpo de manera diferente. Si la mujer quiere un cuerpo delgado y a veces piensa entre más delgado más bonito, el hombre no quiere el cuerpo muy delgado, muy flaco, el hombre quiere el cuerpo musculoso, ¿sí? Quiere cero de grasa y mucho músculos. Entonces, en los hombres, este cuestionario incluye deseo de ganar musculatura, hacer ejercicio en exceso más de 2 horas al día, y de preferencia todos los días, pero no hacer ejercicio para la salud, hacer el ejercicio para ganar musculatura, consumir las sustancias con alto contenido de proteínas, consumir los alimentos también en exceso con alto contenido de proteínas para ganar la musculatura. Entonces, también hay un cuestionario específico para evaluar las conductas alimentarias en los hombres. Y el día de hoy yo quisiera hablar sobre un tipo de conducta alimentaria que vale la pena discutir y que vale la pena evaluar también en nuestros alumnos, que es alimentación consciente. Como muchas intervenciones tradicionales no han dado efectos a largo plazo en pérdida de peso, se buscan otros métodos, se buscan otros factores que pueden contribuir a los programas para control de peso. Entonces, últimamente se habla sobre alimentación consciente. ¿Qué es alimentación consciente? Es comer
comer, pero comer con conciencia, ¿sí? Deriva de una palabra en inglés que se llama mindfulness. Mindfulness quiere decir atención plena, ¿sí? Poner atención en lo que estás haciendo. Entonces, estas técnicas se aplicaron al principio a los programas de manejo del estrés, a los programas cognitivo-conductuales y posteriormente se ampliaron al área de nutrición. Entonces, cuando se ampliaron al área de nutrición, se llama mindful eating en inglés. En español hay pocos artículos realmente sobre alimentación consciente, pero así se traduce la alimentación consciente. En inglés se puede encontrar más literatura sobre el tema, se llama mindful eating. Entonces, ¿qué principios básicos incluye alimentación consciente? Yo ahora voy a hablar sobre 6 principios básicos de alimentación consciente. Entonces, estamos hablando que comer de manera consciente. ¿Qué quiere decir? Comer de manera consciente quiere decir que el principio número 1, estar consciente de las señales de hambre y saciedad. Entonces, comer solamente cuando tu estómago te dice que ya está vacío, ¿sí? Esta señal biológica aparece cada 4 o 5 horas y todos nosotros lo sentimos cuando está lleno o cuando está vacío. Entonces, poner mayor atención a esta sensación o percepción, ¿sí? Y aprender a percibir cuando está lleno y cuando está vacío, ¿sí? ¿Cuándo se logra nuestra saciedad? Nuestra saciedad, cuando empezamos a comer, se logra en 20 minutos aproximadamente. Entonces, empezar a sentir, empezar a percibir nuestra sensación de saciedad. Esto quiere decir comer en respuesta a las señales internas, ¿sí? A las señales biológicas y no a las señales externas. Esto es el primer principio. Aquí viene una escala de hambre y saciedad. Entonces, en las sesiones de educación nutricional, obviamente a los participantes les enseñan que la sensación del hambre tiene diferentes grados. Cuándo empezar a comer, cuándo dejar de comer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí el número 3, el estado 3, es el más apropiado para empezar a comer. Es el estado 7, es el más apropiado para dejar de comer. Entonces, empezar a percibir la saciedad, pero no seguir comiendo hasta sentir incómodo, ¿sí? O aquí dice incómodamente lleno, que las personas a veces comen tanto que hasta quieren vomitar, ¿no? Después de comer. Entonces, se enseña esta escala y se enseñan grados de hambre y de saciedad. El principio 2 es reducción de la velocidad de la ingesta. Las personas que comen con mayor velocidad tienden a consumir mayor cantidad de alimentos. Y esto no solamente se deriva de los libros de fisiología que dicen, bueno, esta señal viene en 20 minutos y que ya sabemos que camina por el tal nervio, por ejemplo, vago, y que depende de la distensión del estómago. Se hicieron los estudios recientes, se hizo también metaanálisis examinando cómo influye la velocidad de ingesta sobre la cantidad de alimentos consumidos. Y realmente a mayor velocidad, mayor cantidad de alimentos consumidos. Entonces, reducir la velocidad de la ingesta es el segundo principio básico de la alimentación consciente. El tercer principio básico de la alimentación consciente es distinguir entre hambre biológico y hambre emocional. Ya hablamos sobre conductas de riesgo, que es alimentación emocional. Entonces, en este campo de alimentación consciente, pues otra vez entra alimentación emocional. Entonces, la persona debe tener una inteligencia emocional para poder distinguir entre hambre biológico y hambre por otros factores, ¿no? Por ejemplo, hambre por ansiedad. Y en los estudios también se investigó este problema y se concluyó que las personas con obesidad tienen mayor reactividad emocional, ¿sí? Entonces, alimentación emocional es mucho más frecuente en las personas que tienen exceso de peso. Bueno,
Vamos a ir al principio número 4 de alimentación consciente. Reducir el tamaño de las porciones. La gente no están conscientes de la cantidad que comen. Entonces se hizo un estudio. Aquí estos autores, colaboradores, hicieron un estudio. Entonces tomaron dos grupos de participantes. A un grupo de participantes les sirvieron la sopa y tamaño de guisado, pues lo que deberían comer, tamaño de porción normal. Y a otro grupo les dejaron como barra libre, comen lo que quieran, pueden servir más. Y luego los pidieron reportar sobre el consumo. Pero los que comieron más no se dieron cuenta sobre el tamaño de porción y subreportaron su consumo, ¿sí? Aunque consumieron más. Esto quiere decir que nosotros, los humanos, generalmente tenemos una tendencia de subreportar nuestro consumo y no medir el tamaño de porciones. Entonces, la sugerencia de este campo, de esta teoría de alimentación consciente, que servir el tamaño de porciones en un plato, lo que tienes que comer, y no dejar abierto como barra libre o no poner en la mesa, comen lo que quieren, porque la gente no se da cuenta sobre la cantidad y sobre el sobreconsumo que realmente lo tienen. Es un estudio muy, muy viejo de 1992, cuando hicieron también a nivel del laboratorio, donde midieron el consumo de alimentos y midieron la actividad física. Y después pidieron a los participantes reportar lo que comieron y reportar sobre su actividad física. Aquí viene ingesta de energía, ¿sí? Entonces, subreportaron los participantes su ingesta, ¿sí? Esto fue lo reportado y esto fue lo real. Entonces, lo real que comieron fueron doble del reportado. Cuando pidieron reportar su gasto de energía, es decir, actividad física, aquí al contrario, reportaron más actividad física. Esto fue lo reportado y esto fue lo real. Entonces, yo pienso que en los programas para control de peso, pues, y en los programas para educación nutricional hay que considerar este aspecto, que la gente tienden a subreportar su consumo y no se dan cuenta sobre tamaño de porciones. Bueno, otro principio básico de la alimentación consciente es obviamente seleccionar alimentos saludables. Si nos alimentamos en forma consciente, entonces tener conciencia de lo que compramos y cómo preparar los alimentos, y lo que es saludable y lo que no es saludable. Pero aquí se agrega otra cosa más. Si tú comes algún alimento aún no saludable, pero si empiezas a disfrutarlo y comes muy lento, saboreando la comida, utilizando todos los órganos de sentidos, realmente comes menos porque obtienes el placer, ¿sí? Disfrutas este alimento. Entonces, saboreando o disfrutar la comida y comer lentamente, esto también es principio 6 de la alimentación consciente. ¿Qué nos puede ayudar a saborear y disfrutar la comida? Un ambiente agradable, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estamos viendo, yo creo que son alimentos saludables todos, la cantidad es muy pequeña, pero el plato es muy bonito y hay un poquito de vino y todo, hay servilletas. Entonces, realmente aquí yo les puse un estudio cuando me dieron este placer, que sirvieron en un ambiente muy bonito la comida y luego en un ambiente de cafetería o rápido con estos vasos desechables, platos de plástico, donde disfrutaron más la comida, la misma comida. Claro, cuando el ambiente es muy, muy agradable. Y el último principio de la alimentación consciente es evitar distracciones. Entonces, poner atención solamente a una cosa, a lo que estás haciendo, no estar haciendo dos cosas a la vez. Y en caso de alimentación, por ejemplo, no ver la televisión cuando estás comiendo, ¿sí? O no ir al cine con una bolsa de palomitas, ¿sí? O no trabajar y comer al mismo tiempo, porque
no te das cuenta sobre la sensación de saciedad. Entonces, hacer una sola cosa a la vez, evitando las distracciones. Yo quiero presentar solamente algunos estudios aquí rápidos sobre un metaanálisis también que se aplicaron unas intervenciones de alimentación consciente para pacientes con obesidad junto con terapias cognitivo-conductuales y manejo del estrés, y realmente hubo un efecto positivo. El efecto positivo es disminución del índice de la masa corporal, ¿sí? Entonces aquí del total de 21 estudios, en 18 estudios reportaron una mejoría en conducta alimentaria, ¿sí? ¿Para qué se usan estas intervenciones basadas en atención plena? Para disminuir estrés, ansiedad, depresión, para disminuir la alimentación emocional, para incrementar emociones positivas, para desarrollar hábitos alimentarios más saludables, para disminuir conducta de atracones y en general para mayor bienestar psicológico, hasta para aumentar rendimiento académico y laboral. 3 estudios nada más que yo les quiero presentar, porque hay pocos estudios que relacionan alimentación consciente con síndrome metabólico o con depresión. Entonces, aquí es un estudio que se hizo en Francia con una población de 17,000 habitantes, donde evaluaron síntomas depresivos, la circunferencia de la cintura, ¿sí? Y algunos indicadores del síndrome metabólico. Entonces, las personas con mayores niveles de mindfulness, ¿sí? Atención plena, tuvieron menor riesgo de síndrome metabólico, tuvieron menor circunferencia de la cintura. Entonces, se hizo un estudio en una población abierta de adultos y en una muestra muy grande. Aquí, entre los estudiantes universitarios, este estudio se hizo en Reino Unido. Entonces, igual me dieron mindfulness and eating, es alimentación consciente. Evaluaron conductas con pérdida de control. Binge eating son como atracones o a lo mejor son conductas acompañadas de pérdida de control. Y mood disturbances son estado del ánimo, ¿sí? Y lo que encontraron que las personas que tuvieron mayor puntaje en alimentación consciente tuvieron menor problema con pérdida de control y mejor ánimo, ¿no? ¿Sí? Este estudio fue realizado en estudiantes universitarios. Aquí igual este estudio se hizo en estudiantes mexicanos, esto es de la UAM, ¿sí? Que aplicaron una encuesta de alimentación consciente en relación con índice de masa corporal, binge eating, conducta de atracones, ansiedad y efecto negativo. Entonces, aquí como dice la hipótesis o como dice el nombre de la investigación, que a mayor conciencia en la alimentación, menor índice de la masa corporal, menor conducta de atracones, menor ansiedad y mejor estado del ánimo. ¿Sí? Entonces, encontraron. Brevemente sobre las escalas, hay una escala que puede medir alimentación emocional. No es toda la escala, no les puedo presentar toda la escala ahora en esta presentación, pero mide diferentes constructos o conceptos. Desinhibición es pérdida de control. Por ejemplo, cuando veo algún alimento, como solamente porque está allá. Entonces aquí dice, cuando como en los buffets, todo lo que puedas comer, tiendo a comer en exceso. Entonces, esta escala mide qué tan consciente estoy sobre mi conducta. Obviamente viene la escala de Likert, son diferentes niveles de frecuencia, ¿sí? Mide tu nivel de conciencia, una respuesta a las señales externas, distracción, si te distraes cuando comes o no te distraes, y tu respuesta emocional. Entonces, alimentación emocional también entra en esta escala. Bueno, finalmente para concluir,
¿qué es importante en las conductas alimentarias para que sean más saludables? Es escuchar las señales internas del cuerpo. Entonces, distinguir entre hambre biológica y la ansiedad. Y no confundir la ansiedad con hambre biológica. Yo otra vez repito, si la persona tiene una alimentación saludable, debería aguantar, no sé, mínimo 3 horas sin comida, pero hasta 4 o 5 horas puede aguantar sin comida, si come en forma equilibrada, obviamente. ¿Sí? Entonces, distinguir entre hambre biológica y ansiedad. Cambiar patrones de ingesta desequilibrados, reducir el tamaño de porción, reducir distracciones mientras se come, comer lentamente, comer de manera consciente. Y respecto a la alimentación emocional, quiere decir que la alimentación emocional es una alteración de la conducta alimentaria y puede llevar a sobrepeso o obesidad. En los tratamientos para reducción de peso es muy importante enseñar a los individuos a ser conscientes de las emociones, de la ansiedad y de su manejo. La educación nutricional en conjunto con cambios conductuales puede reducir el riesgo potencial de aumento de peso en poblaciones estudiantiles. Y yo creo que es todo. Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, entonces pues ahora sí ya aprovecharíamos para irnos despidiendo, ¿no? Como les decía, bueno, perdón, ya se están animando con las preguntas. Jania Benítez nos dice que si la actividad física puede disminuir los niveles de estrés y cuál es el tiempo recomendable para realizarla. Sí, claro, la actividad física obviamente disminuye el estrés, ¿sí? Tiene muchos beneficios para la salud, tanto para la salud física como para la salud mental, ¿sí? La actividad física es muy, muy, muy saludable, practicar la actividad física. Entonces, ¿cuál es el tiempo recomendable para realizarla? Mira, la actividad física, por ejemplo, se puede realizar en la mañana. Unos 20 minutos de actividad física para despertarse es un tiempo muy recomendable, pero a veces en la mañana no puedes hacer un ejercicio de 1 hora, pero es recomendable 15, 20 minutos en la mañana al levantarse hacer algo de ejercicio, ¿no? Normalmente lo hacemos en la tarde. Si van al gimnasio, normalmente es en la tarde. También hay que ver, depende mucho de la persona. Hay personas muy estresadas que dicen, yo salgo a caminar antes de dormir y me ayuda, ¿sí? Como que me quita el estrés, ¿sí? Pero algunos dicen, yo salgo a caminar y al contrario me activa la actividad física, ¿sí? Entonces también hay que ver a qué horario, depende de cada uno, ¿sí? A algunos les ayuda a calmarse, a otros, a lo mejor depende de la intensidad de la actividad física y de la duración de la actividad física. Por ejemplo, una caminata corta y de paso moderado te puede calmar, pero si vas muy rápido o corres y por más tiempo te puede activar y luego no puedes dormir. Pero normalmente si vamos al gimnasio vamos en la tarde, pero en la mañana también es recomendable realizar un poco de actividad física, que sea 15, 20 minutos. Ok, gracias, doctora. Jocelyn Canacasco dice, ¿cómo podemos motivar a personas con problemas alimenticios a generar mejores conductas alimentarias? Sí, aquí viene un momento muy interesante, que aquí la persona debe tener un deseo o motivación de cambiar su conducta, porque obviamente no la puedes traer a fuerza. Entonces, pero el primer paso de todo esto, darse cuenta en que estoy mal, ¿sí? Esto es el primer paso, ¿sí? Después viene motivación, después viene un trabajo, pero aquí la participación de los pacientes o participación de estudiantes o, bueno, si vienen a consulta, pues son pacientes, es muy importante porque el profesional de salud también colabora, pero aquí no depende todo del profesional de salud, aquí es un equipo, ¿sí? Que hace el trabajo y la participación del paciente es muy importante. Una de las cosas para motivar a los pacientes, nunca regañarlos.
¿sí? Y nunca decirles, ¡ay, qué horror! Su índice de la masa corporal está tan elevado, usted va a tener muchas complicaciones. Yo siempre digo, una palabra puede matar y una palabra puede curar. Entonces, no espantar a los pacientes, ¿sí? No hacer comentarios negativos. Entonces, toda esta motivación debe ser positiva, ¿sí? Y no regañarlos si no bajaron, por ejemplo, ¿sí? Es un camino muy largo. Entonces, apoyarlos, pero apoyarlos en forma positiva. Gracias. Adriana Cerón nos pregunta, si una persona tiene problema de atracones, ¿es recomendable reducir a varias comidas para que no sienta esa sensación de comer mucho en una sola sentada? Mira, yo diría que si una persona tiene la conducta de atracones, aquí también hay que evaluar hasta dónde conducta es normal y hasta dónde es patológica, ¿sí? Um, por ejemplo, si de vez en cuando la persona tiene algunas alteraciones, esto puede ser dentro de los límites normales y puede ser fácilmente modificable. Pero si la persona realmente tiene atracones, si puede comer un pastel o 20 tacos a la vez, ya es un problema psiquiátrico. Esto puede ser un trastorno por atracón. Y la persona, además de educación nutricional, entonces ya necesita un tratamiento psiquiátrico y necesita un tratamiento farmacológico que le ayudará a manejar la ansiedad, ¿sí? Junto con otros factores, obviamente. Un fármaco, la actividad física que va a disminuir la ansiedad, la educación nutricional, entonces va a ser un tratamiento, ¿sí? Entonces ya no vamos a hablar sobre problemas subclínicos, ya vamos a hablar sobre un problema clínico. Entonces hay que ver hasta dónde y qué gravedad tiene el problema. Ok. Jonathan Bárcenas nos dice, dentro de su investigación, ¿encontraron alguna alternativa o herramienta que ayude a la transición de abandonar las conductas de alimentación emocional? Y bueno, también en ese sentido, también después agrega que, bueno, ¿cómo se puede ayudar a los pacientes a la transición en el abandono de los alimentos azucarados? Ajá. Bueno, lo que hacemos nosotros damos algunos talleres, pero es de 1 o de 2 días nada más. Y en la universidad no les damos tratamiento como tal, porque no es un hospital, ¿sí? En la universidad, más que nada, les damos educación, ¿sí? Educación para la salud. Entonces, ¿qué es el primer paso, por ejemplo? Es el primer paso, darse cuenta que aquí estás mal. Pero como tratamiento en el manejo de emociones, nosotros no lo damos. Si la persona tiene problemas emocionales, en la universidad hay un departamento que se llama orientación educativa. Allá trabajan los psicólogos y allá pueden dar un tratamiento y un seguimiento durante 3 meses o hasta más tiempo. ¿Sí? Y si vean que hay casos difíciles, ya los canalizan a otras instituciones. Entonces, nosotros en la universidad estamos en la etapa de educación nutricional. Es 1 o 2 sesiones nada más para que personas se dieran cuenta que tiene un problema, pero como tratamiento no. Ok. Bueno, había otra pregunta, pero creo que ya se respondió también con lo que acaba de decir. Fernanda Galicia dice, ¿existe una razón específica para que las mujeres haya sido mayor la alimentación emocional? Sí, a lo mejor sí, una parte es, bueno, dicen la gente, respecto a la conducta es muy difícil porque siempre hay esta discusión, lo que es genético y lo que es aprendido. Como que tenemos diferentes hormonas, probablemente somos más sensibles las mujeres, por eso a veces lloramos más y reaccionamos emocionalmente más. Probablemente les digo, porque también nos educan desde la infancia. Es que tú eres la mujer, tienes permiso de llorar. Y al hombre les dicen, tú tienes que ser resistente al estrés y no puedes llorar frente a la gente, ¿sí? Y también entra la parte de género, ¿no? La parte de educación por género, ¿sí? Probablemente existe una diferencia, pero esta diferencia no es muy notoria, digamos. También depende de la educación, pero probablemente que tenemos diferentes hormonas, nuestras conductas son un poco diferentes.
Lo que yo les quiero decir que las mujeres y hombres manifestamos el estrés de otra forma. Por ejemplo, hay más alcohólicos entre los hombres y más hombres consumen sustancias ilícitas. ¿Sí? Porque socialmente es más aceptable que el hombre se emborrache y cae en la calle o que es un drogadicto. ¿Sí? Y socialmente es más aceptable que la mujer acude a los alimentos. ¿Sí? Por eso hay mayor número de mujeres dentro del grupo de trastornos alimentarios y más hombres en Alcohólicos Anónimos. Yo creo que más hombres, a lo mejor actualmente las mujeres también toman mucho, pero yo pienso, si vas a Alcohólicos Anónimos al grupo, allá puedes encontrar más hombres, pero si vas a la clínica de trastornos alimentarios, puedes encontrar más mujeres. Y a lo mejor estas diferencias porque es más, socialmente es más aceptable. ¿Sí? El hombre alcohólico y la mujer con trastorno alimentario. Ok, gracias. Jael Besares pregunta que si para las personas que padecen anorexia o bulimia funciona el mindfulness sit. Yo creo que sí, sí funciona todo. Entonces hay que probar todo, porque la causa es obesidad o trastornos alimentarios, tienen una etiología multifactorial. Entonces hay que atacar por todos lados, ¿sí? Y lo más importante es lograr un resultado, ¿verdad? Yo creo que funciona para todos. Ok, pues muchas gracias, doctora. Y pues bueno, ahora sí, nuevamente les recordamos a nuestros asistentes que la grabación de estas conferencias la pueden consultar en el canal de YouTube o comentábamos directamente en la página de Facebook del Departamento de Atención a la Salud. Y bueno, nuevamente le agradecemos su asistencia, su ponencia. También les agradecemos la asistencia a todos los estudiantes, los compañeros del Departamento de Atención a la Salud y en general de la UAM que estuvieron el día de hoy con nosotros. Y les deseamos un feliz miércoles y un excelente inicio de trimestre. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.